El mundo que se avecina. Estamos abriendo un bloque y desarrollando un bloque excepcional, muy actual, ¿no? Transhumanismo, posthumanismo, humanismo integral, bioética, poder tecnológico, y lo estamos haciendo con la profesora Elena Postigo. ¿Qué tal, Elena? Aquí estoy, encantada. Estás? Muy buenos días. Ella es filósofa, doctora en bioética, profesora en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Y bueno, aunque dices que has pasado un poco páginas sobre el tema que vamos a abordar esta semana, eres, yo creo que de las pioneras, ¿no? Ya lo dije en el primer programa, algunos de nosotros somos alumnos tuyos en el tema del transhumanismo y del posthumanismo, y te estamos muy agradecidos porque en este país, ¿no? Pues tú trajiste un poco la experiencia real, ¿no? De estudio, de análisis, de conocimiento con los pensadores en aquel momento en el ámbito anglosajón, ¿no? Que es donde se desarrollaba más ya esta corriente de pensamiento, ideología, no sé, ahora lo iremos definiendo, que es el transhumanismo y el posthumanismo. Por lo tanto, te agradezco mucho porque hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchísimo de ti, y por eso en este capítulo queremos centrarnos exclusivamente, si es posible, se nos va a hacer corto, sobre qué es el transhumanismo y qué es el posthumanismo. Empezamos por transhumanismo. Muy bien. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una corriente cultural, científica y cultural, cuya finalidad que se plantea como fin la mejora de la especie humana para eliminar de ella todos aquellos aspectos que considera negativos o indeseables, como son el sufrimiento, el envejecimiento, el dolor, incluso la condición mortal, el morir. ¿Por qué? Porque piensa que estos son aspectos negativos de la condición humana, que hasta ahora la evolución ha sido una evolución natural y que en este momento, con los conocimientos científicos y tecnológicos que tenemos, podemos llevar la evolución humana, las riendas de la evolución humana, para eliminar esos aspectos, digamos, indeseables y llevar la humanidad a otro nivel, ¿no? Es decir, que la evolución sea ahora de carácter tecnológico. Ellos se plantean normalmente tres fines fundamentales, que son el súper bienestar, es decir, tener una vida en las mejores condiciones físicas posibles, la superinteligencia, es decir, el potenciar capacidades cognitivas, pensar más rápido, mejor, más memoria, etc. Y la superlongevidad. Y los más extremistas, aquí ya adelanto que el transhumanismo es una corriente muy heterogénea. Sí, después nos vas definiendo, si te parece, ¿no? Varias escuelas o líneas de transhumanismo. Sí, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo es ese abanico de posibilidades, sí, donde algunos plantean el alargamiento de la esperanza de vida y otros plantean incluso la inmortalidad, el inmortalismo terrenal, ¿no? Bien, esta corriente o paradigma, yo diría, es una visión en torno al ser humano, la ciencia y la tecnología para una transformación radical de la especie humana. Los medios que utilizan son justamente la ciencia y la tecnología, es decir, la genética, la neurociencia, la inteligencia artificial, la ingeniería biomédica, para lograr este fin, ¿no? Para alterar genéticamente. Después lo veremos un poquito más tarde, ¿no? Esta corriente nace, creo que históricamente es importante situarnos, nace en torno a los años 50. El término transhumanismo se creía hasta hace poco que había sido acuñado por Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, el conocido literato, novelista. Y se ve como en los ambientes culturales de la época, ¿no? Uno biólogo, Julian, que después fue el primer presidente de la UNESCO, y otro escritor, se retroalimentaban entre ellos, ¿no? Año 58, si no recuerdo mal, en un libro publicado se habla de transhumanism, como una nueva religión que lleva al ser humano a otro nivel, un ser humano que ya no sufre, que piensa más rápido, que vive mejor, incluso que no muere. ¿El hombre nuevo? El hombre nuevo, como dicen el mismo Julian Huxley, ¿no? Y Sfandiari, otro autor importante en el transhumanismo. Pero importante, en realidad en el año 58 no se menciona por primera vez el término transhumanismo. Seguramente sabes que la primera vez que aparece el término transhumanar en la historia es en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Cuando Dante en el paraíso se encuentra con Beatrice, su amada, que ya está contemplando a Dios, y en un verso de la Divina Comedia dice:
su rostro transhumanare non posa. Dice, transhumanare quiere decir se transforma contemplando a Dios. Es muy interesante, se transfigura, ¿no? Cambia completamente. Es interesante el paralelismo entre un transhumanismo contemporáneo, bueno, digo contemporáneo del siglo XX, ¿no?, de Huxley, y el transhumanars de Dante, cristiano, y creo esto después, si quieres, lo andamos. ¿Y el renacentista? El de construirse y diseñarse. Sí, bueno, eso sería, ¿no? Eso es, Pico de la Mirandola viene después. Es decir, creo que cuando uno hace una historia del transhumanismo, va encontrando hitos a lo largo de la historia que muestran que el deseo de mejorar, de transformarse, es un deseo desde el mito de Prometeo hasta nuestros días. De diseñarse a nuestra, no a imagen y semejanza de Dios, sino a la nuestra. Exactamente, propia, es el ser humano que, como un gran mecano, poco a poco va componiendo el nuevo ser humano, ¿no? Creo que esto, repito, no es nada nuevo. Creo que el transhumanismo, en el fondo, es una versión nueva contemporánea con una diferencia radical, que hoy en día tenemos las herramientas, los instrumentos de la ciencia, de la genética, de la neurociencia, de la inteligencia artificial, para poder realizar cambios estructurales importantes en la corporeidad humana. No digo la naturaleza humana, digo bien, la corporeidad humana. La mente, la mente humana también en su base corpórea, es decir, en el cerebro, porque la mente humana excede la dimensión cerebral. En biología y no en silicio. Exacto, ¿no? Entonces, creo que ahí, cuando hablamos del transhumanismo, hablamos de esta corriente que se plantea esa transformación radical del ser humano para llevarla a otro nivel. El transhumanismo es distinto del posthumanismo. El posthumanismo es la versión más radical de algunos transhumanistas, ¿no? Posthumanista muy claro, Anders Sandberg, algunos en Oxford, como Nick Bostrom, aunque Nick Bostrom ha moderado sus posiciones, sí, ¿no?, últimamente. Parece que reniega un poco de su trayectoria transhumanista, ¿no? Ha cambiado desde el año 2006, que yo le empecé a leer, bueno, leía escritos del 2000 hasta hoy, 2025, ha moderado y matizado muchísimas de sus posiciones. Aunque, bueno, él es el autor de Suprainteligencia, no es Superinteligencia, es el libro en el que nos advierte de riesgos existenciales para la humanidad. Sí. Un poco catastrofista, apocalíptico, ¿no? Bueno, como sabes, el Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford... Ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido en abril del año pasado, del 24. Tenía muchos fondos. Muchos fondos, y de repente, sorpresivamente, Oxford lo cerró. Cosa que nos ha dejado a todos patidifusos, porque habían hecho un centro nuevo. Es decir, ¿qué ha pasado para que eso se cierre así de repente? No han trascendido las causas reales, se ha dicho por cuestiones de excesiva burocracia, de falta de medios, pero es muy raro que de repente un centro que estaba floreciendo y que tenía distintas ramificaciones y que hoy en día ya no exista, ¿no? Y de hecho Nick Bostrom tiene su página web, no sabemos dónde está, Anders Sandberg parece que sigue en Oxford, y todos los que estaban en el entorno del Centro del Instituto para el Futuro de la Humanidad, bueno, siguen produciendo, pero no se sabe muy bien desde dónde, ¿no? Bueno, decía, el posthumanismo es la versión más radical del transhumanismo. Y aquí quiero distinguir entre lo que es, porque creo que para nuestros televidentes es importante comprender la diferencia. Un transhumano sería un humano mejorado, es decir, alguien de la especie humana en el que introducimos cambios, por utilizar una terminología clásica, accidentales. Es decir, yo me pongo una antena para escuchar los colores, un nanochip para potenciar ciertas capacidades intelectuales. Hablamos de personas sanas. No, bueno, después en otro capítulo hablaremos de terapia y mejora, pero sí, básicamente... Personas sanas. El transhumanismo habla de potenciamiento humano, mejoramiento humano de personas sanas. Superhumanos. Sí, habla de superhumanos, exactamente. Personas sanas. Otra cosa es la terapia, El mejoramiento habla siempre de personas sanas. Aunque, después lo diremos y repetiremos esta idea, la distinción entre terapia y mejora se va a ir difuminando con el tiempo. Pero bueno, volviendo a la distinción entre transhumano y posthumano. Un transhumano sería un humano, es decir, alguien de la especie humana, es decir, un sapiens. Y aquí es muy importante, nuestra especie se define por nuestro origen filogenético, es decir, yo soy humana, yo Elena Postigo soy humana porque mis gametos progenitores de mis padres, Félix y Conchita, eran humanos. Si hubieran sido de otra especie, probablemente no sería humana, es decir, mi naturaleza, mi especie se define por mi origen filogenético. Un transhumano es filogenéticamente sapiens, no es cibor, es sapiens. Un posthumano sería alguien o algo distinto de un sapiens. Y puede ser
un bot en el que hemos introducido una célula, un nanobot celular, eso ya no es un humano. ¿La inteligencia organoide? Por ejemplo, Es podría una mezcla ser. entre lo biológico y lo artificial. Podría ser. Si un día, pongamos el supuesto, de aquí a 100 años, porque el postulado transhumanista plantea un escenario amplio, ¿no? Logramos tener cerebroides artificiales obtenidos de neuronas humanas, pero que no son cerebros humanos, que tengan, el otro día oía una conferencia sobre esto, ¿no? Que tengan una potencia para pensar, porque tienen inteligencia artificial incorporada, que supera a la inteligencia humana, decían, ¿serían como un cerebro humano? Y digo, es que el parangón no cabe, porque la inteligencia humana, primero, es de carácter natural, es así por naturaleza. El ser humano nace con ese cerebro natural. Un cerebro artificial, si es que un día llegamos a hacerlo, más una inteligencia artificial, sería un cíborg, y yo no sé si realmente supera la mente humana porque razona más rápido, porque es capaz de, como ChatGPT, darme una respuesta en un clic. ¿Es eso significa que es más inteligente? No, no. Eso quiere decir que tiene más capacidad de procesar, que es otra cosa. Pero bueno. Pero la evolución hacia posthumano puede venir de un ser humano o de un organismo tecnológico. Tecnológico o de una quimera. Hablan también de una quimera interespecie. interespecie. Una quimera es un nuevo ser nacido de dos especies distintas, humano y otra, u otras dos especies. ¿Siempre acaban mal las quimeras? A día de hoy, gracias a Dios, están prohibidas. Es decir, mejor dicho, están permitidas las quimeras, aunque algunos seamos contrarios a la generación de quimeras, pero siempre se deben destruir antes de su implantación. Está prohibida la implantación en úteros humanos y animales. ¿Se nos puede escapar de las manos en algún laboratorio pues perdido sí, en Asia se puede escapar o perfectamente, donde sea? perfectamente. Reino Unido permite las quimeras. Están haciendo quimeras interespecie. Lo único que se están destruyendo, es decir, están introduciendo dentro de un embrión de cerdo una neurona humana. A esto solo le falta intentar conectarlo con la inteligencia artificial, por decir algo. No sí, sé, bueno, eso hacemos ciencia ficción. Se podría. Pero a veces la ciencia ficción es un oráculo de lo que podría después acaba llegar siendo a la hacerse. ciencia. ¿no? Sí, sí. Yo, como académica que se dedica a la bioética, intento basarme muy en el realismo científico, es decir, partir de lo que se puede hacer, que es factible o que con toda verosimilitud se va a poder hacer. Eso sí que podemos hacer una proyección de cosas que se van a poder hacer de aquí a 10, 20, 30 años. Pero tú sabes, Elena, y eso a veces lo hemos debatido tú y yo, que el tema de la anticipación es importante porque fondos económicos, hablabas de la inmortalidad, que parece una cosa absurda, ¿no? Se derivan, ¿no?, hacia centros de investigación o personajes, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que reciben muchísimo dinero, muchos fondos, con ese relato, esa ideología transhumanista de superar la mortalidad o la superlongevidad. Por tanto, creo que hay que tener en cuenta las dos cosas, bueno, lo que hoy se puede hacer y lo que algunos quieren hacer, aunque conduzca al abismo, ¿no? Estoy de acuerdo, y tú sabes que mi reflexión bioética siempre se ha proyectado en el futuro, o sea, me preocupa el futuro, y por eso intento anticipar, intento que formar a futuros ingenieros biomédicos, que tengan esa visión de antelación de la realidad. Bueno, tú lo dijiste también para que se autocensuren, claro, la palabra es autocensura, regulen, ¿no? Mejor. Ellos mismos para sepan. Que ellos que están en el laboratorio saben hasta dónde pueden llegar en esa ciencia ficción, ¿no? Tengan unos límites, porque después hablaremos de los límites, ¿no?, que parece como que el transhumanismo, estos tecnoentusiastas, lo que quieren es que no haya fronteras, no haya límites y que no haya ética. Exacto. Tienen una ética, ¿no? Pero no sé si estarás de acuerdo, un poco el reto que nos plantean, es decir, sobre todo a Europa, y ahora que hay esos tecnolibertarios de Silicon Valley y estos oligarcas tecnológicos, nos dicen, oye, nada de ética, nada de regulación, dejad a la ciencia que avance, porque hay una lucha geoestratégica, ¿no? Sobre todo en el tema de inteligencia artificial, como tú sabes, pero seguro que sabes muchísimos más ejemplos, ¿no? Claro, entonces ahí es donde tenemos que ver no solo lo que es posible hoy, sino los que algún sector militar, civil, quieran plantear utópicamente, como en las películas, ¿no?, para un futuro cercano o lejano, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, es decir, esa proyección, y tú sabes que en mis escritos he intentado hacerla, ¿no? Y creo que es importante que nos adelantemos a esos escenarios, ¿no? Incluso en ámbitos que ya exceden al ámbito de la ciencia, que es el poder político, social, etcétera, porque en el fondo están interconectados. Mira, después te lo preguntaré un poco, ¿no? La ideología de género parecía imposible, ¿no?, hace unos años,
y estamos donde estamos, ¿no? Sí. Mira, te lo pregunto ahora, ¿no? ¿Crees que es como la antesala, esta ideología de género, esa visión del ser humano, esa antropología, con estas otras ideologías de disolución de la naturaleza humana? Sí, completamente están interconectadas y ahí yo hago el símil de los vasos comunicantes. Creo que todas las ideologías, el transhumanismo es una de ellas, mejor dicho, bioideologías, por utilizar la terminología de Almacio Negro, es decir, ideologías que ponen el foco en un aspecto del ser humano, en este caso la dimensión biológica, son como vasos comunicantes, es decir, transhumanismo, transgenerismo, transespecismo, ecologismo radical, transedad, son todo ideologías, es decir, conjunto de ideas que se centran en una dimensión biológica, ya sea la edad, ya sea el sexo, el género, ya sea la ciencia, etcétera, pero en el fondo tienen en común la misma antropología. ¿Qué antropología es esa? Es una antropología que disuelve la naturaleza humana y que cree que la naturaleza humana es pura autoconstrucción cultural, con el devenir del tiempo y propugnada, cultural y impulsada, científico-tecnológica. Sí, ahora, bueno, la ¿no? ciencia es una herramienta para el desarrollo de ese fin, ¿no? De hecho, ¿cómo me hago yo el cambio de sexo? Mediante la ciencia, mediante la medicina. ¿Cómo hago? Es decir, el medio que utilizan es un medio real, que es la ciencia y la tecnología. En el fondo son vasos intercomunicantes, con una diferencia respecto al transhumanismo. El transhumanismo yo creo que va mucho más allá, no solo una biología, se ha convertido en una fe, en una religión, y de hecho, ojo, Esfandiari y Huxley hablan de una nueva religión transhumanista, que incluye la eugenesia, que incluye la selección de los sanos, que parte y entronca, y esto lo quiero decir ya desde un primer momento y doy una valoración ética negativa, entronca con la tradición eugenésica clásica, digamos, de principios del siglo XX. Y creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. El transhumanismo no quiere eliminar la discapacidad, quiere eliminar al portador de la discapacidad, ya sea en fase embrionaria, ya sea en fase fetal. Y para mí esto merece una valoración negativa. Esa es la parte eugenésica del superhombre o de la especie, la raza que hemos vivido en el siglo XX. Exacto. Desgraciadamente, ¿no? Y eso es una actualización en la eugenesia liberal. Completamente, es una nueva actualización. No es posible una eugenesia positiva, un transhumanismo integral, algo así como un blanqueamiento de esta visión que, en principio, cuando tú has empezado, mucha gente dirá, oye, pues sí, es fenomenal, o sea, ampliar capacidades, incluso en personas sanas, o sea, siempre te lo preguntan, ¿no? Sí. Pero ¿qué hay de malo en esto? Si la tecnología ha servido para ampliar y extender nuestras capacidades. ¿Por qué os metéis en este tema, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando sale, como tú has dicho, ¿no?, el tema más eugenésico de selección, la desigualdad que puede generar de genética incluso, ya no la brecha digital, ¿no?, sino una brecha genético-biológica, ahí es donde ya la gente dice, uy, esto tiene más enjundia, ¿no? Exacto, o sea, en esa definición me he olvidado de decir que comparte los fines del transhumanismo, comparte fines con los de la medicina clásica. Eliminar el dolor, el sufrimiento, efectivamente, la pregunta que brota es ¿qué hay de malo en esto? Pues el problema, la esperanza de vida, ¿no? El problema radica, y es que ahí no hemos ido a la enjundia, y es cómo se quiere lograr esto. Es decir, el problema está en los medios, no tanto en los fines. Por supuesto que no está mal eliminar la enfermedad, por supuesto que no está mal ampliar la esperanza de vida y por supuesto que no está mal hacer que el ser humano viva mejor y sea más feliz. Eso es un fin bueno, incluso, vamos, ¿no? eso más inteligente. Serían fines lícitos. El problema está en los medios. El transhumanismo utiliza una serie de medios que son cuestionables desde el punto de vista científico, pueden producir un daño a seres humanos, y desde el punto de vista ético, es decir, cuáles son los límites de esas intervenciones que ellos propugnan sin ningún tipo de límite. El transhumanismo es libertario, es materialista, es eugenésico, es reduccionista, reduce la persona y la dignidad a las funciones. Te dicen algunos transhumanistas que quien no es capaz de pensar y decidir no es persona, reduce la persona a la capacidad de pensar, es decir, hay toda una reflexión filosófico-antropológica del transhumanismo que yo personalmente y muchos otros autores criticamos. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, no creo que sea posible un transhumanismo integral. Así como definiste muy bien el humanismo integral, ¿no?, ese desarrollo integral de la persona en todas sus dimensiones, capacidades, no ves posible un transhumanismo que quiere cambiarnos, ¿no? De alguna manera quiere, como lo has dicho, trascender hacia otra especie o hacia el hombre nuevo. Y con el cristianismo...
pero perdona, sí, no, respondiendo a eso, es decir, creo que no es posible, no es compatible tanto por los fundamentos antropológicos que tiene el transhumanismo como por los medios que utiliza, que son ilícitos y que muchas veces causan daño a los más vulnerables, sobre todo a las personas con discapacidad, embriones, fetos, etc. El transhumanismo es eugenésico, no lo olvidemos, podría generar diferencias y plantea un montón más de cuestiones éticas, de procedimientos, de no respeto de una ética de la experimentación, es decir, la ciencia tiene que seguir unos cauces, y esto no lo digo yo, lo dicen científicos de renombre como Jérôme Lejeune, ¿no?, descubridor de la trisomía 21 y otros síndromes genéticos, quien dijo: la ciencia y la tecnología tienen muchísimo poder, han ido mucho más rápido, pero a la par la sabiduría no ha crecido, la prudencia no ha crecido. Hemos de ser prudentes para aplicar bien la ciencia y la tecnología. El fideísmo en la ciencia y la tecnología que nos van a salvar es un nuevo fideísmo, es una forma, digamos, de creer en una forma de salvación que elimina, por supuesto, a Dios de la ecuación y que hace del dueño del hombre el dueño absoluto de su ser y de su seréis futuro, como ¿no? Dios, es verdad. Exacto, exacto. Por tanto, casi me estás respondiendo a la pregunta. O sea, ¿es posible un transhumanismo cristiano en este caso? ¿No? A ver, en cierta medida es posible en cuanto que existe. Hay mormones transhumanistas, hay una corriente evangélica transhumanista. Yo he de reconocer que nunca los he investigado ni estudiado a fondo, no sé desde qué premisas parten. ¿Y en el cristianismo católico hay algún autor que flirtea con esta idea? Yo soy contraria, creo que el transhumanismo... ¿Por qué? Soy contraria, lo he dicho, en parte es materialista, y esto es contrario a la idea de que la persona humana no es solo materia, que no, en segundo lugar, cree en su autoconstrucción, y no, yo creo que el hombre no es dueño absoluto de su destino, puede serlo, puede hacer con su vida lo que le dé la gana, pero desde una perspectiva de la creación yo soy una criatura, no puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer, ¿no? En tercer lugar, creo que es gnosticista, es un gnosticismo el transhumanismo. Por gnosticismo entendemos una corriente de pensamiento desde los primeros siglos del cristianismo, era una herejía, por decir, utilizar un término, ¿no? ¿En qué consiste? Que sigue ahora, que parece que hay, como dices, un neognosticismo, una New Age. Sí, exacto. ¿Qué creen? Creen que el cuerpo, creen que en un dualismo, es decir, por un lado está el cuerpo y por otro lado está la mente humana, que se va a salvar yendo a la nube y viendo ahí y conociendo toda la realidad, ¿no?, de lo que podemos llegar a conocer en la nube, ¿no? Esto es una idea, es una dicotomía, es un dualismo antropológico, y el cristianismo no es dualista, integra la dimensión corporal y la dimensión espiritual. Y después, en el fondo, a la postre, porque relega a Dios y al Creador a un puesto casi secundario respecto a la libertad humana. La libertad humana está supeditada también al hecho de ser criatura. ¿Hay un determinismo tecnológico también? Sí, para estos autores creen que por determinismo tecnológico ellos dicen que en el fondo la ciencia y la tecnología siempre nos van a llevar a algo mejor. Esta idea del progreso ilimitado lineal está muy desfasada, es decir, además tenemos pruebas en la historia de la ciencia y la tecnología que el ser humano ha podido hacer cosas que lo destruyen. Pero el común de ciudadano sigue pensando en ello, ¿no?, que la ciencia y el progreso siempre van hacia adelante y nunca hacia atrás, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez somos más críticos, es decir, es verdad, yo no soy para nada tecnófoba, No, es decir, a mí me encanta la tecnología, es más, a veces tengo que decir, basta ya tecnología, tengo que prescindir de ella porque me separa de ciertas cosas buenas, ¿no?, o me distrae. Creo que la hemos de incorporar para alcanzar los fines buenos, ¿no? Pero te decía que hoy en día ya muchos se están dando cuenta de que la tecnología pues tiene es un arma de doble filo. Yo creo que es una idea cada vez más no es presente. Neutra, la tecnología nunca es neutra. Por ¿verdad? supuesto que no. Por supuesto que no, porque tiene que unos fines. A veces nos lo venden, ¿no? Como que la tecnología depende del es uso que hagas. No. En el mismo desarrollo de la tecnología, ni el mismo desarrollo de la tecnología es neutro, porque puedes hacer una ética de la experimentación contra el ser humano y hacerlo mal y dañar a los seres sobre los que experimentas, ni en sus fines son siempre buenos, ojo, es decir, ni sus aplicaciones, por supuesto. Ahí hay que hacer todo el análisis ético, justamente consiste en ver en qué consiste, qué fines tiene, qué medios utilizamos, cómo se elabora, todo el proceso, ¿no? Elena, estamos ya al final del capítulo y yo creo que para la semana que viene uno de los términos estrella, que a mí no me gusta nada, que utiliza el transhumanismo es mejoramiento humano. Entonces, si te parece, desarrollaremos esta idea junto con otras del transhumanismo
para recapitular y entender realmente lo que sería, bueno, pues una bioética de la expansión de capacidades o de resolver temas de discapacidad funcional, etcétera, ¿no? Que son buenas, ¿no? Perfecto. Respecto a estas otras quimeras o estas fabulaciones de la ciencia ficción. Muy ¿vale? bien, estupendo. Pues te espero la semana que viene, si Dios quiere. Estupendo, ahí estaremos. Gracias, Gracias. Elena.